Hola, buen día. En el teórico de hoy abordaremos el tema genes supresores de tumor. Para comenzar, podemos decir que el cáncer es un conjunto de enfermedades de base genética. Y en esa base genética están involucrados tres familias de genes, que son los protooncogenes, que correspondieron a otro teórico, los genes supresores de tumor y los genes de reparación del ADN, que son los dos temas que vamos a abordar en este encuentro. Como ustedes ya saben, a nivel de los protooncogenes, con que se realice una alteración o una mutación a nivel de uno solo de los alelos con ganancia de función de la proteína en cuestión, vemos que aparece el fenotipo protumorigénico. En el caso de los genes supresores de tumor, el mecanismo es la inactivación de la actividad de supresor tumoral. En este caso, generalmente las alteraciones son de carácter recesivo. ¿Qué quiere decir esto? Que es necesario que los dos alelos estén mutados, alterados, para que haya una ausencia de función del gen supresor tumoral y por lo tanto esa proteína no pueda actuar regulando el ciclo celular o la muerte celular. Por lo tanto, en la mayoría de los casos se necesita de cambios o de lesiones en los dos alelos. Dentro de las alteraciones genéticas que se pueden observar a nivel de protooncogenes y de genes supresores de tumor, tenemos que se encuentran las mutaciones puntuales, las amplificaciones, las translocaciones y las deleciones. Mientras que a nivel epigenético encontramos que pueden ser hipermetilaciones, hipometilaciones o también sobreexpresión de ciertos microARN que regulan la traducción proteica. Aquí vemos en estas imágenes que los protooncogenes normalmente regulan el ciclo celular hacia, digamos, la concreción del mismo y también regulan en forma negativa la muerte celular o podríamos decir que favorecen las señales de sobrevida. Mientras que los genes supresores tumorales tienden a arrestar la célula, o sea, sus señales tienden a hacer que la célula detenga el ciclo celular y en su lugar, si estas células presentan algún daño, favorecen los procesos de muerte celular. Esto normalmente genera un equilibrio a nivel tisular que hace que ese tejido pueda mantener su población en forma estable y que si aparecen células con daño en el ADN que puedan ser potencialmente tumorigénicas, el gen supresor tumoral se encarga a través del arresto del ciclo celular y de la muerte celular de hacer que esas células sean eliminadas. Cuando se encuentra el supresor tumoral mutado, esto es, disminuido en su capacidad de, podríamos decir, de modular estos fenómenos genéticos, estas mutaciones genéticas en las células alteradas, tenemos que normalmente entonces la célula va a ir acumulando mutaciones y esto va a llevar a que esas mutaciones puedan comprometer protooncogenes que tengan relación con un aumento en la proliferación y por lo tanto lleven al desarrollo de un proceso neoplásico. Los genes supresores tumorales los podemos dividir en dos grandes grupos. En los que corresponden a los denominados guardianes o controladores de acceso, gatekeeper, que se caracterizan porque intervienen en los procesos de control del ciclo celular o bien en aquellos procesos que están relacionados con la muerte celular programada asociada a daño en el genoma. Este tipo de genes son los que se ven fundamentalmente afectados en los síndromes de cáncer hereditario autosómico dominante. Por lo tanto, tenemos que estos genes supresores van a formar parte del sistema de regulación del control del ciclo celular o bien del proceso de muerte celular programada. El segundo grupo corresponde a los genes supresores denominados cuidadores o de mantenimiento, caretaker,
y están implicados en los procesos de reparación del DNA ante situaciones de daño. Tienen la función de mantener la integridad del genoma y su pérdida de función lo que hace es aumentar la susceptibilidad a la mutación de oncogenes. O sea, lo que hacen es aumentar la inestabilidad genómica del DNA, permitiendo que genes guardianes puedan mutarse o bien oncogenes o protooncogenes sufran mutaciones que los transformen en oncogenes. En este caso, las proteínas responsables de esta acción son aquellas que se encargan de detectar y reparar las mutaciones o daños en el DNA. Así tenemos en el gráfico de abajo que las vías de los genes cuidadores lo que pueden hacer es, a través de la existencia de mutaciones en estos genes, lo que va a hacer es aumentar la posibilidad de mutaciones en los genes cuidadores, en los genes de control de acceso o guardianes, o sea, en los genes que tienen que ver con el control del ciclo celular. En el primer grupo encontramos, por ejemplo, el gen RB, APC, NF1, o sea, pertenecen todos al grupo de los genes de guardianes de acceso, mientras que BRCA1 y 2, incluso en el caso de P53, tiene un rol dual, puede ser un gen cuidador como un gen de permitir el acceso, o sea, como guardián de acceso, pero en el caso de BRCA1, la histona gamma H2 también pueden funcionar como genes cuidadores o de mantenimiento. La inactivación de los genes supresores tumorales puede ser a través de diferentes mecanismos. Si tenemos, por ejemplo, en el caso de que tengamos un individuo donde ya tiene un alelo que fue alterado o viene mutado por herencia a través de alguno de los cromosomas materno o paterno, vamos a tener que el gen normal puede perderse en el devenir de la vida de este individuo, por ejemplo, por un mecanismo de pérdida cromosómica, o sea, no hay disyunción y pérdida cromosómica. Puede ser que haya no disyunción y a su vez se duplique el cromosoma que tiene el gen anómalo. Otra es que haya una deleción a nivel de la localización del gen normal, entonces se pierde un fragmento de ese cromosoma y desaparezca ese gen. Y la otra es que ese gen sufra una mutación puntual inactivante. Cualquiera de estos mecanismos lleva a que el gen supresor tumoral sea eliminado y por lo tanto la carencia de este en la biología celular lleve al desarrollo del tumor. Otras formas de inactivación de genes supresores de tumor son los fenómenos de dominancia negativa y de haploinsuficiencia. En el primer caso, tenemos que la existencia de una mutación a nivel de uno de los alelos hace que todo el complejo proteico deje de ser funcional. Esto se debe a que forman dímeros o tetrámeros en donde la unión entre la proteína activa y la inactiva hace que todo el proceso, o sea, toda esa proteína sea inactiva. Este es el caso puntual del P53, por ejemplo. Y lo otro es que ante una deleción génica, el gen normal restante del alelo restante no alcance, no sea suficiente para cumplir las funciones de gen supresor tumoral. Y entonces se produce una haploinsuficiencia. Este es el caso, por ejemplo, de algunos genes cuidadores o de mantenimiento en donde no alcanza la cantidad de gen que produce, o sea, de producto que produce el alelo normal para cumplir con las funciones pertinentes para mantener la estabilidad genómica. Aquí vemos puntualmente el caso del P53, la dominancia negativa de P53, donde tenemos que a partir de un alelo normal y el otro mutado,
se forman dímeros entre los productos normales y los productos mutados, pero estos, al funcionar como tetrámero, tenemos que la posibilidad de que tengamos un tetrámero con las 4 unidades normales, con las 4 subunidades normales, es del 25%. El resto son variantes de formas mixtas, de mutado y normal, y un 25% de los dos dímeros mutados. Esto hace que estas tres, o sea, tengamos un 75% de producto no funcional y solo nos quede un 25% de P53 funcional. Esto hace que tengamos un aumento de la inestabilidad del genoma como consecuencia de este mecanismo de dominancia negativa. Aquí vemos en el caso de la haploinsuficiencia, un ejemplo en donde la forma recesiva de inactivación de un gen supresor tumoral, donde tenemos que partimos de los dos alelos normales y que en un primer hit se produce la mutación inactivante de uno de los alelos y luego en el segundo hit se produce la inactivación, una mutación inactivante del segundo alelo y entonces tenemos la aparición de la patología tumoral. Esto del primer hit y el segundo hit es lo que se conoce como la hipótesis de Knudson. Sin embargo, cuando hay haploinsuficiencia, lo que va a suceder es que directamente una mutación en uno de los alelos directamente me lleva a el desarrollo de un tumor. Esto es lo que pasa con, vuelvo a repetir, con algunos genes como BRCA1 o, por ejemplo, la histona H2, gamma H2, perdón, que son genes que se encuentran en el proceso, o sea, en todo lo que es el mecanismo de detección y reparación del ADN ante daño genómico. Esto es que la presencia de un déficit en la cantidad de producto de estos genes lleva a que ante situaciones de inestabilidad genómica o un aumento de las lesiones a nivel del DNA, este producto génico sea insuficiente para cumplir con las funciones de reparación del genoma. Y aquí lo que tenemos es que el ejemplo de la histona gamma H2AX, que es una molécula que reconoce sitios de rotura del ADN y localiza a ese nivel para activar todo el mecanismo de reparación a través de la activación de la quinasa ATM, que lo que va a hacer es precisamente fosforilar a P53 y MDM2 de manera tal que se produzca una acumulación de P53 que lleve al arresto del ciclo celular, permitiendo la reparación del daño en el genoma. La haploinsuficiencia, o sea, una mutación en uno de los alelos, genera haploinsuficiencia de esta molécula y por lo tanto, la existencia de daño genómico se va a ver mermada en el sentido de su detección y sus posibilidades de reparación ante una cantidad menor de esta histona. Y de esta manera aumenta la inestabilidad genética y por lo tanto también aumenta la potencial generación de mutaciones oncogénicas. Un último mecanismo de inactivación de genes supresores de tumor es el que corresponde a la amplificación génica de los inhibidores de supresores de estos genes. Es el caso de la amplificación génica para la proteína MDM2, que es el supresor natural de P53. Recordemos, MDM2 es una ubiquitin ligasa que lo que hace es ubiquitinizar a P53 y de esta manera enviarlo a su degradación a través de la vía del proteasoma. La amplificación génica precisamente del gen de MDM2 hace que
haya un incremento de la presencia de esta proteína, de esta ubiquitin ligasa, que va a generar una mayor degradación de P53. Por lo tanto, lo que vamos a tener es que prácticamente todas las moléculas de P53 van a ser ubiquitinizadas y enviadas a la degradación proteasómica. Por lo tanto, vamos a tener que el resultado final, desde el punto de vista funcional, es un P53 inactivo y por lo tanto las lesiones que puedan surgir a nivel del genoma no van a ser censadas correctamente y esto va a determinar que haya una acumulación de lesiones génicas o mutaciones potencialmente oncogénicas en esa célula. En esta tabla lo que vamos a observar es distintos genes supresores asociados con la función que tienen, algunos síndromes relacionados o asociados a las mutaciones de estos genes supresores tumorales y los distintos tipos de tumores que se ven más frecuentemente como consecuencia de las mutaciones de ellos. Y en esta otra tabla lo que se ven son los síndromes de cáncer hereditario, donde podemos ver el síndrome que asociado, o sea, Li-Fraumeni, MEN1, MEN2, el cáncer de colon no polipósico, cáncer de mama, y los genes que están asociados a estos síndromes de cáncer hereditario, o sea, los genes cuyas mutaciones generan este tipo de tumores y de situaciones de cáncer hereditario, y los tumores más frecuentemente involucrados como consecuencia de las mutaciones en dichos genes. Fíjense que si bien hay una mayor predisposición, por ejemplo, al cáncer de colon no polipósico, como consecuencia de las mutaciones en estos genes que tienen que ver con la reparación del daño en el genoma, existen varios varios tipos de tumores que se encuentran involucrados o incrementados en estas familias. ¿Sí? O sea que no es solo el cáncer colónico, sino que aparecen también otros tipos de tumores que pueden estar asociados dentro del mismo síndrome hereditario. Uno de los mecanismos epigenéticos en la biología tumoral es el desbalance de los microRNAs. Vemos que estos pequeños microRNAs forman parte de lo que sería el transcriptoma de la célula, que es el conjunto de transcriptos que presenta en un momento dado la misma. Dentro del transcriptoma los transcriptos se pueden dividir en codificantes y no codificantes. En este contexto es que los microRNAs forman parte de todo el mundo de los ARNs no codificantes. Acá vemos en esta diapositiva que el origen de los microRNAs puede ser a través de un origen de un segmento de ADN similar a un gen codificante. Esto es, hay genes de microRNAs en el genoma. Pueden estar dentro de zonas intergénicas o bien dentro de intrones, o sea, se encuentran en distintos lugares de las secuencias de ADN. Estos son transcriptos por la polimerasa 2 y se caracterizan por formar lo que sería un primicroRN, esto es un transcripto primario, que consta de un extremo con una metilguanosina, o sea, un capuchón, y una cola de poli A, y en su zona media se forma una horquilla, que es la que va a tener la secuencia del microRN que va a funcionar a nivel citosólico. Esta horquilla tenemos que es reconocida por un complejo proteico de tipo RNasa 3 que se denomina microprocesador, que está formado por las subunidades DROSA y PASA. Este complejo microprocesador lo que hace es cortar esta horquilla y formar lo que se llama el pre-microRN. Esta horquilla o pre-microRN es reconocido
por un sistema de exportación o de transporte fuera del núcleo, que está dado por la exportina 5 y un arranje TPasa. Este sistema de transporte lo que hace es sacar del núcleo al pre-microRN, y en el citosol una segunda RNasa 3 dicer va a reconocer esta horquilla, la va a cortar y va a generar lo que se llama un dúplex de microRN. Este dúplex de microRN es reconocido por proteínas del complejo denominado RISC, complejo de microARN, y que es la que selecciona en definitiva en función, todavía no está claro cuáles son las, digamos, las señales que reconoce este complejo RISC para definir qué tipo de hebra toma, pero sí se sabe que elige una de las cadenas del microRN de este dúplex, y con esta cadena seleccionada va a interferir en lo que es la traducción de las proteínas a través de su unión en la región 3' UTR, o sea, la región no traducible 3' UTR de los mensajeros de esa proteína. Dependiendo del tipo de complementariedad que tenga el microRN con esta región 3' UTR, es que va a generar dos tipos de señales. Una es la señal de bloqueo de la traducción sin destrucción de ese mensajero, y la otra es directamente cuando la complementariedad es completa, lo que va a hacer es producir el corte y la degradación de ese mensajero. Como vemos acá, está que la complementariedad no incompleta a nivel de la región 3' UTR genera un bloqueo de la traducción, mientras que la complementariedad exacta, que puede ser en la región 3' UTR o bien a nivel del marco de lectura abierto de esa proteína, o sea, de ese mensajero proteico, lleva a la degradación de ese mensajero, o sea, el clivaje y degradación. Esta es la manera en que regula la traducción proteica los microARNs. Es en este contexto de regulación de la traducción proteica que mencionábamos recién de los microARNs, que pueden funcionar como supresores tumorales o bien como oncogenes, o sea, tienen un rol dual los microARNs. Así tenemos que mutaciones a nivel del gen que codifica para el microARN, que genera alteraciones digamos, en la secuencia que impidan que este microARN no pueda reconocer las regiones 3' UTR o bien la zona del marco de lectura abierto de una proteína con propiedades oncogénicas. Esto va a hacer que esa proteína no sea regulada, o sea, en lo que seríamos hacia abajo, o sea, tan regulada, y por lo tanto se sobreexprese, o sea, se produzca una traducción excesiva de la misma, y por lo tanto vamos a tener una sobreexpresión de la oncoproteína. En este caso, el microARN estaba funcionando como un supresor tumoral y su mutación hace que deje de funcionar y por lo tanto deja de tener su efecto sobre la regulación del oncogen. Esto es lo que se ve en el panel central. Por otro lado, si el gen que codifica para un microARN que regula hacia abajo a un supresor tumoral y este gen está amplificado, esto es, se fabrican, o sea, se producen una cantidad excesiva de microARNs que van a downregular a esa proteína con efecto supresor tumoral, lo que vamos a tener es que se va a ver un exceso de supresión en la traducción de esa proteína supresora, y por lo tanto no vamos a tener al gen, digamos, a la proteína supresora tumoral
lo suficientemente presente en el citosol como para generar su función supresora. Y esto hace que, como vemos acá, sea un aumento de la inhibición de la traducción sobre el supresor tumoral y por lo tanto también va a hacer como si ese supresor tumoral hubiera tenido una mutación no funcional. Esta es la manera en que funcionan, ya sea como oncogenes o como supresores tumorales, los microRNs, que en conjunto estos microRNs se los conoce como OncoMIRs. Después vamos a ver que estos microRNs pueden regular los mecanismos de reparación del ADN y esto puede generar también alteraciones en la estabilidad del genoma celular. Ahora vamos a hablar brevemente del tercer grupo de genes involucrados en el desarrollo de tumores, que son los genes de reparación del ADN. Tenemos que cuando estos genes funcionan en forma adecuada, lo que vamos a tener es que ante la presencia de un daño en el ADN o una mutación o una alteración de las bases, se produce un reconocimiento del daño y la reparación del mismo, por lo tanto esa célula no se transforma en maligna. Sin embargo, cuando estos mecanismos funcionan en forma inadecuada, ya sea por fallas en alguna de estas moléculas o ausencia de alguna de estas moléculas, o bien mutaciones que puedan alterar el funcionamiento de los mecanismos de reparación, tenemos que esto no se lleva a cabo y por lo tanto se lleva adelante el proceso, digamos, mutagénico, de manera tal que cambia el marco de lectura o se produce una rotura cromosómica y esto es pasible de que si la célula no muere, se perpetúe el daño y de esta forma pueda llevar al desarrollo neoplásico. Los agentes capaces de provocar lesiones en el ADN que requieran reparación son bastante numerosos y variados. Tenemos que algunos pueden ser endógenos, como especies reactivas del oxígeno o bien algunas moléculas que sean electrofílicas, o bien también errores a nivel replicativo, de aminación espontánea de algunas bases. Todo ello sumado a los agentes exógenos, como ser toxinas, agentes alquilantes, radiaciones, tanto ionizantes como ultravioleta, o sea, diferentes compuestos aromáticos también, o agentes físicos, pueden funcionar como agentes lesivos del ADN. Estos van a dar diferentes tipos de lesiones que vemos aquí en la zona media, donde podemos tener roturas de simple hebra, de doble hebra, formación de aductos, digamos, discordancias o mismatch, o sea, diferentes tipos de lesiones. Y en la parte de abajo podemos ver los diferentes tipos de mecanismos de reparación que tiene la célula para poder subsanar las lesiones que generan estos agentes mutagénicos. En esta diapositiva lo que vamos a observar son los 5 mecanismos de reparación de ADN más frecuentes, que son la reparación por escisión de base, la reparación por escisión de nucleótidos, la recombinación homóloga, la unión de extremos no homólogos y el mismatch repair o reparación por desajuste, que son los que se encargan de precisamente la reparación de las lesiones. En el caso de la recombinación homóloga cumple un rol fundamental las proteínas BRCA1 y 2, y en el caso de la unión de extremos no homólogos, la proteína andamio, el dímero o heterodímero, mejor dicho, Q7080. Tenemos que cualquier mutación con alteraciones funcionales de las proteínas que intervienen en estos mecanismos de reparación van a aumentar lo que consideramos o denominamos la inestabilidad genómica de la célula.
y potencialmente causantes de tumorigénesis, ya que van a fallar los mecanismos de reparación del ADN y esto va a aumentar la posibilidad de la existencia de mutaciones en oncogenes o en genes supresores de tumor. Bien, en este grupo de moléculas es que encontramos los productos génicos de BRCA1 y 2. ¿Sí? Estos genes son genes supresores de tumor, particularmente del grupo de los cuidadores y de mantenimiento, y se caracterizan porque forman parte del sistema de detección y reparación del daño en el DNA. El gen BRCA1 está codificado en el brazo largo del cromosoma 17 y está implicado principalmente en el cáncer de mama y el cáncer de ovario, dado que la presencia de mutaciones en este gen incrementa el riesgo en las mujeres de más de un 50% para el cáncer de mama y entre un 20 a un 60% para el cáncer de ovario. Al igual que la histona gamma H2AX, tenemos que BRCA1 forma parte de la maquinaria de detección y fundamentalmente la maquinaria de reparación. Fíjense aquí la presencia de daño ya sea a nivel de una de las hebras del ADN o bien en las dos hebras, genera la activación de las quinasas ATM y ATR que van a activar de alguna manera y van a generar el reclutamiento de la maquinaria de reparación donde BRCA1 cumple un rol fundamental. Esta maquinaria es la que va a permitir la reparación de las cadenas, de las roturas del ADN y digamos, la mutación o la insuficiencia de BRCA1 lo que va a hacer es que esta maquinaria sea insuficiente o no funcione o sea insuficiente para generar la reparación pertinente, con lo cual aumenta la inestabilidad genómica en esa célula y por lo tanto su potencialidad de malignizarse. Así que bueno, de esta forma es que los genes, en este caso de mantenimiento y de reparación del ADN, lo que hacen principalmente es aumentar la susceptibilidad al desarrollo de la enfermedad tumoral a través precisamente de un incremento en la inestabilidad genómica de esas células. En esta tabla lo que vamos a observar es la presencia de distintos síndromes relacionados con defectos en la reparación del ADN. Todos ellos se caracterizan por tener mutaciones a nivel de algunas de las moléculas intervinientes en el proceso de detección y reparación de los daños en el ADN, por lo cual van a generar un incremento de la sensibilidad a distintos agentes genotóxicos como la luz ultravioleta o bien ciertos cancerígenos, moléculas cancerígenas, haciendo que estas personas que tienen estas deficiencias o estas mutaciones tengan una mayor propensión al desarrollo de tumores. Aquí vemos también cuáles son los procesos afectados en cada una de estos síndromes hereditarios. Aquí lo que quiero mostrarles es la conjunción entre las moléculas encargadas de censar el daño en el ADN y activar la maquinaria de reparación, ¿sí? Y la expresión de los microARNs que están involucrados en digamos, en la regulación negativa de estas moléculas, o sea, que lo que hacen es downregular la expresión de estas moléculas. Esto es importante porque puede ser utilizado, o sea, estos microRNs como un potencial, podemos decir, como un potencial adyuvante de las terapias tradicionales, como ser la radioterapia y la quimioterapia, ya que aquellas terapias que generan daño en el ADN y si podemos generar
una downregulación de moléculas que puedan censar el daño y repararlo, lo que vamos a hacer es que esa célula aumente el daño y por lo tanto aumentemos la posibilidad de que esa célula muera como consecuencia de un daño masivo. Este es el caso de algunos microRNAs que regulan negativamente a la molécula BRCA, como el LET7, y que, como vemos aquí en esta tabla, muchos de estos tienen efectos de radiosensibilización y quimiosensibilización. Entonces, este tipo de microARNs se está planteando hoy en día como un adyuvante terapéutico para las terapias convencionales en el tratamiento del cáncer. Anteriormente mencionábamos que la célula está expuesta a numerosos factores endógenos potencialmente lesivos del ADN, que pueden generar inestabilidad genómica. Es por ello que la estabilidad del genoma durante el ciclo celular es finamente regulada y requiere de pasos muy precisos. Esto se lleva a cabo a través del proceso de replicación con una alta fidelidad en la fase S, que es la fase en donde se duplica el ADN y es precisamente la fase donde el ADN es mucho más sensible a cualquier daño. Por otro lado, también hay una segregación cromosómica precisa durante el proceso de mitosis. Los mecanismos de reparación de errores a nivel del daño esporádico que pueda existir y también la presencia de puntos de control a nivel del ciclo celular que permitan chequear que este ciclo se lleve de forma coordinada y forma progresiva. Aquí en la imagen de abajo lo que vemos son estas 4 características mencionadas anteriormente y cada una de ellas cuáles son las moléculas involucradas y los mecanismos o procesos que van a estar interviniendo en el mismo. Simplemente mostramos acá las 4 características y el listado con las correspondientes moléculas y procesos que requieren esta maquinaria. Por último, acá en el centro figura lo que tiene que ver con los checkpoints, esto es con los puntos de control, que son necesarios para que la célula vaya censando que cada proceso fue correctamente realizado como para poder pasar al proceso siguiente. Cualquier alteración en alguno de ellos dispara un mecanismo o de arresto celular y corrección de la situación, o bien un mecanismo en donde la célula va a ir hacia la muerte o la senescencia celular. Al comienzo de la charla dijimos que el cáncer es una enfermedad de base genética. Por lo tanto, tenemos que la inestabilidad genómica es una característica fundamental entre todas las características que se han descrito para la célula tumoral. Tenemos que la inestabilidad genómica viene dada por una inestabilidad a nivel de los nucleótidos, que genera por ahí el daño y mutaciones puntuales a nivel del ADN. También vemos una inestabilidad en los microsatélites, los microsatélites son fragmentos de 2 a 6 pares de bases que se repiten en forma consecutiva, o sea, en forma de tándem, y que son característicos, o sea, forman alelos, de manera tal que tienen que ver más, no tanto con la secuencia, sino con la cantidad de repeticiones. Esto es, se mantiene a lo largo digamos, de la población, en la población en general, pero a nivel parentesco, se mantienen el largo de estos microsatélites. Esto hace que digamos, la presencia o el análisis de los microsatélites sea utilizado como un marcador de filial, un marcador a nivel poblacional. En el caso de los tumores, se vio que ciertos tumores donde hay alteraciones en los mecanismos de reparación a nivel del mismatch repair, esto es MMR, tenemos que esta es la maquinaria que en general
podríamos decir, repara las mutaciones que se ven a nivel de los microsatélites, y hay tumores en donde esta maquinaria se encuentra dañada y no funciona bien, y por lo tanto aumenta la posibilidad de tener mutaciones a nivel microsatelital, o sea, aumenta la inestabilidad de los microsatélites. Mientras que hay otros tumores que esos mecanismos los encuentran conservados y funcionando normalmente y mantienen una cierta estabilidad de los microsatélites. Se pudo observar que los tumores que tienen mayor inestabilidad microsatelital son más sensibles a las terapias con los anticuerpos monoclonales que funcionan como reguladores de los inmunocheckpoints, al punto tal que hoy en día se utiliza la inestabilidad microsatelital como un marcador de respuesta a este tipo de terapias, entendiendo que aquellos tumores que tienen mayor inestabilidad microsatelital son más susceptibles de responder en forma satisfactoria a las drogas anti-checkpoint. Esto es el nivolumab, pembrolizumab y demás anticuerpos monoclonales. Mientras que aquellos que tienen una baja inestabilidad o prácticamente no tienen inestabilidad microsatelital, no son buenos respondedores, esos tumores no son buenos respondedores a la terapia con anticuerpos monoclonales contra los inmunocheckpoint. Así que vemos aquí la importancia que tiene el análisis de los microsatélites y de la inestabilidad microsatelital en algo como la terapia y más que nada por la inmunoterapia, ¿no? La tercera forma de inestabilidad genómica es la inestabilidad cromosómica o SIN. En lo que hace a la inestabilidad cromosómica, las primeras teorías sobre el rol de los cromosomas en lo que sería el origen del cáncer se remontan a Theodor Boveris a principios del siglo pasado. Este era un zoólogo asistente de Rudolf Virchow, quien planteó en aquel momento que la alteración cromosómica podía estar asociada con la transformación maligna. Hoy en día, digamos, la inestabilidad cromosómica consiste en una pérdida o ganancia de cromosomas, ya sea entero o fragmentos de ellos, por parte de una célula. Esto es lo que nosotros consideramos habitualmente con el nombre de aneuploidía. Hoy se sabe que la mayoría de los tumores sólidos, más del 90%, podemos decir, tienen algún tipo de alteración cromosómica o algún tipo de inestabilidad cromosómica. Esto es, o sea, que son aneuploides. Y por otro lado, sabemos que a mayor grado de aneuploidía, los tumores suelen ser más resistentes a los tratamientos y presentar peor pronóstico. En la imagen de abajo vemos aquí una célula en estado de profase, y aquí ya con los dos centrosomas separándose para formar el uso mitótico, y en este caso una célula tumoral, podemos ver para marcar las diferencias, una célula tumoral en donde se encuentran múltiples polos, o sea, centrosomas, múltiples centrosomas formando lo que se llama una mitosis multipolar. En muchas de estas células tumorales, debido a la gran cantidad de cromosomas que tienen, son poliploides, pero aneuploides al mismo tiempo, se tiene una gran cantidad de cromosomas, generan este tipo de usos mitóticos donde hay varios centrosomas que funcionan como formadores del uso mitótico, algunos que tratan de fusionarse en un polo para poder traccionar la mayor cantidad de cromosomas y tener un set de cromosomas que le permita sobrevivir a la célula, ¿sí? Por otro lado, vemos que muchas veces el proceso mitótico en las células tumorales lleva a alteraciones que tienen que ver con la falta de disyunción de los cromosomas y formación de estos puentes cromosómicos, o bien la presencia de fragmentos o pequeños cromosomas que no son tomados por el uso mitótico y quedan como formados
como cromosomas aislados fuera del uso y que van a formar a posteriori lo que se denominan micronúcleos. Aquí en estos gráficos de barra lo que vamos a observar es el nivel de trisomías, tetrasomías, pentasomías o monosomías que podemos encontrar en enfermedades neoplásicas como la leucemia linfoblástica aguda, un rhabdomyosarcoma embrionario, el carcinoma renal de papilar y un carcinoma renal cromófobo, donde fíjense en el caso particular del cromófobo predominan fundamentalmente las monosomías en detrimento de digamos, de las tetrasomías o trisomías, etc. Mientras que en los otros se observan distintos niveles de aneuploidía como consecuencia de la presencia de varios sets de cromosomas dentro de las células tumorales. Para finalizar, vamos a explicar brevemente la forma en que se segregan los cromosomas y algunas alteraciones que pueden llevar a lo que sería la inestabilidad cromosómica con aneuploidía en las células tumorales. Normalmente sabemos que el uso mitótico que se forma a partir de los microtúbulos que salen de los centrosomas, que se ubican acá, estos microtúbulos se confluyen formando haces llamados fibras cinetocóricas o fibras K, que lo que hacen es encontrar al cinetocoro y unirse a él y poder traccionar a nivel de los centrómeros para poder separar las cromátides hermanas y transformarlas en cromosomas hijos. Y de esta manera que cada una de las células tenga normalmente un set de cromosomas diploide. En este caso, esto es lo que se conoce como una configuración de tipo anfitélica, donde los dos centrosomas emiten fibras cinetocóricas que traccionan de cada uno de los centrómeros. Ahora, en condiciones anómalas pueden ser configuraciones de tipo monotélica, sintélica y merotélica. El tema es que cuando tenemos una configuración anfitélica, como es en situaciones normales, la tracción a nivel del centrómero es una tensión que inactiva el checkpoint del uso mitótico. Mientras que en la forma monotélica, o sea, en la configuración monotélica o sintélica, la tracción o la tensión que se genera a nivel de los centrómeros es una tracción asimétrica porque solo se une o tracciona uno de los centrosomas y por lo tanto esto genera la activación del checkpoint del uso mitótico. En este caso entonces la célula queda arrestada y se activan mecanismos de muerte celular a través del mecanismo de catástrofe mitótica. ¿Qué sucede? En la configuración merotélica sucede que tenemos los dos centríolos tienen unión digamos, a los cinetocoros, pero uno de ellos tiene también unión al contralateral, o sea, al cinetocoro de la otra cromátide. Por lo tanto, tracciona de los dos y uno tracciona solo de una de las cromátides. Esto genera que no haya, digamos, que mejor dicho, lo que genera es que haya activación de la tensión centromérica, o sea, los centrómeros se ven tensionados y esto bloquea el checkpoint del uso mitótico, de manera tal que la célula continúa hacia adelante en el proceso de división celular con la citoquinesis. De manera tal que esto lleva a que haya cromosomas que van a quedar retardados y que terminan quedando o de un lado o del otro de alguna de las células hijas, debido a que la tracción es, digamos, de tipo medio simétrica, pero al mismo tiempo hay uno
de los centrosomas que va digamos, a tener mayor fuerza de tracción. Por lo tanto, arrastra al par de cromátides hermanas hacia una de las células hijas. Y el checkpoint, en este caso del uso mitótico, queda inactivo y por lo tanto no ve esa alteración. Y esto es lo que va generando el proceso de aneuploidía. ¿Sí? Aquí podemos ver abajo simplemente un cariotipo de una célula normal y un cariotipo de una célula tumoral, donde tenemos varias tetrasomías y trisomías, algunas normales, otras aneusomías, directamente falta, en este caso, los dos alelos, los dos cromosomas los dos cromosomas 13, y después hay un sinnúmero de cromosomas fusionados por fragmentos de cromosomas de los cromosomas normales que se han fragmentado y se van fusionando, generando toda esta mezcla de cromosomas que lo que hacen es intervenir en la amplificación génica. O sea, hay genes que van a estar acá en estos fragmentos cromosómicos que quizás estén sobreexpresados y por lo tanto formen parte de la amplificación de ciertos genes u oncogenes. Y con esto finalizamos el teórico de genes supresores de tumor. Muchas gracias y hasta la próxima.